dentro de las patologías esofágicos, esto que son los trastornos esofágicos benignos adquiridos, ¿no? Y entre ellos tenemos lo que es la perforación esofágica, ¿ya? Igualmente hay lesiones de perforación esofágica, ¿no? Y esto es un trastorno potencialmente mortal si se retrasa el diagnóstico o el tratamiento no es adecuado. Existe una mortalidad de 20 a 30% en estos pacientes que se va a relacionar con la etiología, el tiempo transcurrido desde el momento en que se ha perforado hasta el momento de la intervención, ¿ya? ¿Cuáles serían las causas de la perforación? Vienen a ser principalmente iatrogénicas. Muchos casos es por endoscopías. Se ve cuántas veces hemos visto nosotros por endoscopía, ¿no? Y nos tienen que mandar a veces al Hospital Viedma para que resolvamos estas lesiones que provocan ellos, ¿no? Entonces, o otros gastroenterólogos, ¿ya? Es la causa más frecuente al momento. Otra causa puede ser los vómitos explosivos que puede tener el paciente, lo que se llama el síndrome de Boerhaave, ¿no? Síndrome de Boerhaave. Después, las lesiones traumáticas, ¿no? Qué sé yo, por accidentes de tránsito, ¿no? Las lesiones traumáticas o por lesiones por arma blanca, arma de juego, ¿ya? Vienen a ser las lesiones traumáticas. Ingestión de cuerpos extraños, últimamente se ve mucho en pacientes que tienen a veces accidentalmente ingesta de hueso de pescado. No hace mucho, recién nomás hemos visto uno, ya, un problema de hueso de pescado. Y lo último que es la perforación por un tumor en esófago, ¿ya? Es posible obtener mejores resultados si la intervención se realiza dentro de las 24 horas, ¿no? O sea, se trata de, en estos cuadros de perforación esofágica, se tiene que tratar de resolver lo más antes posible, dentro de las 24 horas, porque después de las 24 horas ya se complica, se sobreinfecta la herida, ya no puede, sutura que hagas no agarra, ¿no? Entonces, ya se complica. Las perforaciones relacionadas con cáncer gástrico, pues, tienen unos resultados no muy favorables, son malos, ¿no? Y la clave para el manejo y su supervivencia es el reconocimiento temprano, vale decir, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno dentro de las primeras 24 horas. ¿Cómo vamos a sospechar de una perforación? ¿Cómo podemos sospechar de una perforación? Bueno, si son perforaciones traumáticas por arma blanca, por arma de fuego, es más fácil sospechar, ¿no ve? Entonces, pero a veces cuando son pacientes que se atragantan con algún cuerpo extraño, es un poco más complicado, ¿no? Accidentalmente hay pacientes que se pues, degluten hasta alfileres, ¿no? Entonces, alguna vez he visto alguna aguja, ¿ya? Dolor epigástrico o torácico, eso es lo que van a presentar. Dolor en el cuello o en la garganta, va a presentar disfagia y al examen físico, ¿qué puede haber? Si hay perforación de esófago, va a haber crepitación en el tórax, el cuello el cuello o la cara, entonces va a haber hinchazón del cuello, puede haber sensibilidad epigástrica, una voz nasal, ¿no? Pero a veces los hallazgos de la exploración son normales. O sea, va a decir el paciente prácticamente puede estar normal y no encontrarse estos signos. ¿Qué otra evidencia podría ser que haya una perforación esofágica? Un aire cervical o en mediastino. Aire abdominal libre, desame pleural en rayos X de tórax,
en un ATAC puede observarse aire en el mediastino, aire o líquido periesofágico, ¿no? Dependiendo del mecanismo de lesión, puede ser el inicio eh, o sea, hacer el diagnóstico más completo, ¿no? Entonces, tratar de hacer un diagnóstico más completo en estos pacientes. Entonces, eso. Entonces, ¿qué más se puede hacer? Un esófagograma con bario, ¿no? Entonces, el esofagograma con bario va a ser el estándar para el diagnóstico. Entonces, el bario, si es que hay perforación, el bario seguramente va a filtrar a través de la perforación. Entonces, que muestra una perforación esofágica, ¿no? Entonces, acá vemos, ¿ya? Entonces, eh, es importante. Pasa al estómago poco, pero también hay, acá se les llama el bario, hay un trayecto del bario. Se puede hacer una TAG, tomografía, administrando vía oral un contraste para hacer un diagnóstico claro. ¿No ve? Si los estudios son normales, pero el nivel de sospecha es alto, puede requerir una evaluación mediante laringoscopía directa o endoscopía, ¿no? En función de la situación clínica. ¿No ve? Entonces, eso se lo puede ofrecer. Y las intervenciones para la evaluación pueden convertir una perforación pequeña o parcial o un proceso más significativo, por lo que se debe tener cuidado, ¿no? O sea, quiere decir que al querer diagnosticar una perforación pequeña lo podemos empeorar más bien, ¿no? Una vez hecho el diagnóstico, hay que ver las opciones terapéuticas, ¿no? Ver las opciones terapéuticas, ¿ya? Sí, obviamente con cirujanos que tengan mucha experiencia en estas patologías. Determinar la gravedad de la lesión para pronosticar la morbilidad, mortalidad, con una puntuación de la gravedad clínica propuesta por un grupo que es el grupo de Pittsburgh, ¿ya? Se ha relacionado con la disminución de la morbilidad y mortalidad, duración de la estancia hospitalaria y guiar el tratamiento, ¿no? Entonces, esto está en el Savington, si se fijan, es la puntuación de perforación esofágica de Pittsburgh, ¿ya? Entonces, eh, de acuerdo tomando en cuenta la morbilidad, la mortalidad y la duración de la estancia. Notito. Hola. Sí. Uy, ay, 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 ay. Por favor, el miércoles no me sea directamente. No pasa nada. Sí, ¿ya? Me- Miércoles viene a mi consultorio a las 5 de la tarde. Le voy a enviar yo un mensaje, la ubicación. ¿Ya? Me llamas el miércoles y ahí nos ponemos de acuerdo. En la mañana me llamamos. Ya, listo, listo. Ya. Vale. Entonces, eso, chicos, en relación a lo que es la perforación del esófago. Entonces, ¿cuáles son los principios del tratamiento después de que se haga el diagnóstico? Uno, el tratamiento de la contaminación. Obviamente desde el momento en que el tracto digestivo se abre por cualquier situación, si es contaminada, ¿no? Se considera ya una herida contaminada. Entonces, uno, el tratamiento de la contaminación, drenaje local amplio, tiene que haber un drenaje, control del origen, acceso para la nutrición enteral. O sea, estos pacientes probablemente no van a tener una ingesta normal por vía oral, por lo tanto tiene que preverse una alimentación enteral, ¿no ve? A través de una gastrostomía, a través de una yeyunostomía, qué sé yo. Entonces hay que ver esa posibilidad. En casos de pequeñas perforaciones con desame del contenido
y no haya acumulación de líquido en el mediastino o tórax, la contaminación podría ser mínima, ¿no? Obviamente del grado de lesión va a ser la contaminación. Tratamiento. ¿Qué es lo primero que se logró? Es obviamente antibióticos. Antibióticos de amplio espectro y antifúngicos, ¿no? Con duración que varían del control de la infección y el estado del paciente. Drenaje de la zona con sondas torácicas, ¿no? Que es lo más frecuente. El número, localización y duración varía dependiendo del grado del desarme, ¿no? Entonces, si hay una perforación esofágica, podría haber un desame hacia la cavidad torácica, por tanto, se tiene que hacer drenajes torácicos. En casos seleccionados, drenajes guiados radiológicamente. Una cirugía de toracoscópica o lavado torácico abierto con decorticación pueden ser necesarios también, dependiendo de la duración del desame y la cantidad de contaminación del espacio pleural. O sea, hemos dicho siempre, dependiendo del grado de contaminación, se puede hacer hasta toracoscopía, toracotomía, ¿no? E ir a lavar esa zona. Control del origen también dependerá del estado del paciente, gravedad y localización de la perforación y experiencia del cirujano. Se puede hacer tratamientos endoluminales con endoprótesis. O sea, vale, los endoscopistas más se dedican a esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es colocar una prótesis, ¿no? Una prótesis esofágica, ¿ya? Para evitar que haya fuga, ¿no? Entonces, muy popular se ha hecho, aparentemente con buenos resultados, ¿no? En casos de perforaciones pequeñas, recientes, con mínimo contaminación, puede colocarse estas prótesis, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico es la técnica de referencia, es el abordaje, depende de la localización del desame, ¿no ven? Hemos dicho que en perforaciones altas, o sea, a nivel del cuello, pueden abordarse a través de una incisión izquierda, en el lado izquierdo del cuello, ¿no? En casos de perforaciones altas, tratando de identificar la lesión del esófago. Si son medio esofágicas, obviamente va a requerir una toracotomía, ¿no? Una toracotomía derecha, ¿ya? Y si la lesión es en esófago distal, una toracotomía izquierda. ¿Por qué? Por las desviaciones que tiene el esófago. El cuerpo del esófago casi siempre está desviada hacia el lado derecho, por eso entonces habla de toracotomía derecha. Pero el esófago distal está desviado hacia el lado izquierdo. Entonces hablamos de una toracoscopía, perdón, ¿no? Una toracotomía izquierda o una laparotomía, porque sabemos que el esófago en su parte distal tiene unos 3 centímetros intraabdominal. Estudios radiológicos con desame en el lado derecho o izquierdo pueden modificar el abordaje, ¿no? Entonces, los abordajes mínimamente invasivos son razonables dependiendo de las preferencias del cirujano. O sea, que si puede ser por vía laparoscópica y videolaparoscopía, ¿no? Estos drenajes. Paciente cirujano, toracoscopías. Tenemos un cirujano torácico que está haciendo. Entonces, para identificar la zona de perforación, ¿no? Hay que evaluar la posibilidad con una miotomía para exponer la lesión, ¿no? O sea, siempre hay que hacer una miotomía porque sabemos que tiene 3 capas el esófago, ¿no ve? Esófago, mucosa, submucosa la capa muscular. Entonces, hay que hacer una miotomía primero. Debridamiento de los tejidos desvitalizados, y de acuerdo a eso, pues la posibilidad de suturar. Evaluación de la extensión de la lesión, consideraciones para su reparación, ¿no? Cualquier signo de obstrucción, sea acalasia, estenosis, sea por tumor,
debe resolverse en el momento de la operación inicial. Y si no, la perforación no se cura. ¿No ve? Entonces, eso es lo que se hace. Las lesiones son pequeñas, con tejido sano, pueden separarse en dos capas, ¿no ve? Pueden suturarse, ¿no? Cubriendo después con un colgajo de tejido, de músculo intercostal, grasa pericárdica, pleura o epiplón. Entonces, se puede ofrecer eso. Si las lesiones son extensas con zonas desvitalizadas, debe tratarse mediante fistulación controlada con sonda en T, ¿no? O sea, hay que derivar ese esófago a través de una sonda en T. Si los defectos son muy grandes o desvitalizados, exclusión del esófago. Hay que hacer esófago-gostomía, ¿no? Creación de una sonda de esófago-gostomía cervical o gastrostomía. Planificación de la reconstrucción futura mediante una esofagectomía con conducto gástrico, ¿no? De colon o de intestino delgado. Entonces hay que pensar cómo podemos restituir esa exclusión esofágica, ¿no? Hay que hacer sonda de gastrostomía y ayunostomía en la primera operación. Puede proporcionar descompresión y drenaje de la perforación y acceso a la nutrición enteral. O sea, esto es lo que les decía, chicos. Si hay perforación esofágica, entonces no va a poder alimentarse normalmente, porque si se alimenta, cuando existe la perforación, puede provocar una mediastinitis, un desame pleural, ¿no? Que sería lo peor para el paciente. Y eso va a sobreinfectarse. Por esa razón hay que pensar siempre en la posibilidad de hacer una gastrostomía de alimentación o una yeyunostomía de alimentación, ¿no ve? Entonces, esto se tiene que hacer durante la primera cirugía, ¿no ve? Entonces, de entrada hay que hacer eso para alimentarlos. Ahora viene lo que son la ingesta de cáusticos. También es otro cuadro que los pacientes vienen a emergencia con antecedentes de ingesta de cáusticos. Como el turno que ya he tenido el jueves, me llama un paciente que le había operado, me dice, doctor, mi esposo se ha tomado gasolina, ¿no? Obviamente debe quemar la gasolina, ya, debe quemar. Entonces, hay mucho también de estos casos, especialmente en gente joven, por problemas de pareja, pues empiezan o se toman muchas cosas, ¿no? Ingesta de cáusticos, ¿ya? Lavandinas, detergentes inclusive, ha habido casos que se toman lavandinas, detergente, la lavandina realmente quema. Entonces, la mayoría se producen en niños accidentalmente, por ingesta accidental, ¿no? De pequeñas cantidades de productos del hogar. Puede ser, eh, qué sé yo, lavandina, puede ser productos para lavar, ¿no ve? Entonces, que se llaman jabones, ¿ya? Líquidos, ¿no? En cambio, los adultos es más frecuentemente con intento de suicidio. Entonces, en los niños la ingesta de cáusticos es accidental. En los adultos, ya en gente joven, es con intento de suicidio, ¿no? Y el patrón de la lesión varía dependiendo de la cantidad de ingesta, ¿no? Entonces, el tiempo, todo eso. La lesión superficial de un segmento corto podría ser, o puede ser una necrosis de todo el espesor del tubo digestivo proximal, dependiendo, ¿no? ¿Qué factores aumentan o afectan a la extensión de la lesión? Aumentarían el pH, el volumen de la ingesta, ¿no? El pH del líquido, obviamente, y la duración de la exposición. Cuanto más tiempo esté expuesta a una sustancia
cáustica, pues va a ser peor la lesión, ¿no? Entonces, la evaluación y el tratamiento después de la ingestión son difíciles y requieren experiencia y buen juicio, ¿ya? En la evaluación inicial inmediata debe participar un cirujano. ¿Por qué? Por la posibilidad de que probablemente sea quirúrgico el tratamiento, ¿ya? La exploración física hay que ver el deterioro de las vías respiratorias superiores, si presenta disnea, babeo, estridor, ronquera, ¿no? Es probable que sea necesaria intubarlo al paciente si hay muchos signos de dificultad respiratoria, ¿no? A través de una intubación endotraqueal. Tal vez se va a tener que ofrecerles una cricotiroidotomía por el peligro de no poder asegurar una vía respiratoria. O sea, si es un paciente que ha tenido ingesto de cáusticos, al colocar un tubo podríamos lesionar peor. Entonces, en esos casos, probablemente mejor hacerlo la cricotiroidotomía. Colocar la sonda nasogástrica y orogástrica, no debemos insertar a ciegas, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado de no lesionar peor con esa maniobra. La evaluación posterior debe incluir el estudio radiológico para guiar la primera intervención. La TAC de tórax y el abdomen con administración oral o intravenosa de medios de contraste, seguida de un estudio con bari. Es importante tener en cuenta la localización y el grado de la lesión en todas las áreas, porque suelen ser necesarias las evaluaciones posteriores. Entonces, aquí está el esquema de clasificación para la ingestión de cáusticos, ¿no? Entonces, acá vemos este esquema de clasificación. Está en sus avisos, no hay problema. A todos los pacientes hay que darles antibióticos de amplio espectro, ¿no? De amplio espectro. En función a la evaluación clínica, puede ser beneficioso repetir la endoscopía a las 48 a 72 horas para evaluar si existen signos de empeoramiento de la lesión, ¿no? Produce un deterioro en cualquier momento, debe de reiniciarse inmediatamente el estudio diagnóstico y la intervención quirúrgica en estos pacientes. La cirugía puede variar desde una endoscopía para colocar unas sondas de gastrostomía normal porque por la lesión que presentan en el esófago, por tanto también en estos pacientes hay que pensar la posibilidad de hacer una gastrostomía de alimentación y ionostomía de alimentación. Actualmente, chicos, está muy frecuente. Nosotros hacemos mucho estas gastrostomías de alimentación, hoy hay ionostomía de alimentación. ¿Por qué? Porque recientemente, por ejemplo, tenía un paciente que prácticamente no pasa del estómago hacia el intestino delgado por nada, por un tumor que está a nivel del colon transverso. Entonces, si no pasa el alimento, ¿cómo va a vivir ese paciente? Entonces, hemos tenido que hacerle una yeyunostomía de alimentación, ¿no? Y también una gastrostomía, porque toda la secreción que hay en el estómago salga hacia afuera, ¿no? Una gastrostomía de derivación. También se puede ofrecer una esofagectomía, hemos dicho, hacer una esofagectomía, ¿ya? Una gastrectomía y la resección del intestino delgado con derivación proximal y sonda de alimentación. Entonces, los meses de recuperación y el uso de conductos del colon y el intestino delgado. Ver también la posibilidad de utilizar el intestino delgado o el colon como esófago en estos pacientes durante la cirugía ya, ¿no? Ofrecerles una cirugía más complicada ya. A largo plazo, ¿qué podrían desarrollar estos pacientes? Pueden desarrollar principalmente estenosis, ¿no? Estenosis esofágica, que probablemente requiera dilataciones repetidas, van a ir al gastro seguramente para hacerse dilatar con frecuencia, ¿no? Puede haber fístulas esofágicas,
que requieren intervenciones quirúrgicas, ¿no? O cáncer de esófago. Entonces, vean qué cosas podría causar la ingesta de cáusticos. No se recomienda el uso de corticosteroides de forma habitual, ¿no? Entonces, las dilataciones tempranas, la endoprótesis esofágicas y otras medidas complementarias deben también considerarse en este tipo de pacientes. Bueno, ahora vemos lo que son la ingesta de cuerpos extraños. Aquí hablábamos de que hay pacientes que accidentalmente se pueden tragar pues alfileres, agujas, ¿no? Eh, pescado de hueso, hueso de pescado generalmente, está de moda eso, ¿no? Que van a provocar unas fístulas, ¿ya? Pueden provocar. Aquí vamos a hablar lo que se llama la fístula traqueoesofágica benigna y anillo de Shantaki, ¿ya? Entonces, hablamos de lo que son la fístula traqueoesofágica benigna. ¿En quiénes se va a presentar esto? En pacientes que han ingerido un cuerpo extraño. Es necesario los conocimientos técnicos para evitar la perforación y atrogenia. Si el objeto está alojado en el esófago, se prefiere la endoscopía con anestesia general, ¿no? Entonces, hay niños que se tragan monedas, hay niños que se tragan cachinas, en esos casos se tiene que nomás hacer una endoscopía bajo anestesia, ¿no? O puede hacerse empujar enérgicamente hacia el estómago, esperando a que elimina a través del recto estos cuerpos extraños, ¿ya? Entonces, la relajación completa, lubricación con agua y una presión suave a veces son suficientes para hacer pasar esto, ¿no? Pero a veces, alguna vez lo hemos tenido nosotros, a veces accidentalmente podemos tragarnos una espinilla de hueso, ¿no? De pescado principalmente y que nos va a molestar constantemente la garganta, entonces difícil de tolerar, ¿no? Para desplazar el objeto proximalmente se necesita pinzas de presión endoscópicas especiales, sedes o lazos, paciencia y visualización completa cuando se elimina el objeto para evitar lesiones en el esófago y el orofaringio. En este es necesario las sondas de paso, pueden ser útiles como el esofagoscopio rígido. En caso de que no pueda extraerse, puede ser necesaria realizar una laparoscopía, una laparotomía con gastrostomía. O sea, a veces el cuerpo se extraña, se retira abriendo el estómago, ¿no ve? O se retira cuando ya está en intestino delgado y no puede atravesar la válvula ileocecal. En esos casos también hay que intervenir, ¿no? Obviamente una evaluación psiquiátrica. Se ve mucho en esos pacientes que están los loquitos en el San Juan de Dios. Alguna vez hemos tenido pacientes con, con pacientes que se comen los cabellos, ¿no? Pacientes que se comen plástico, que obstruyen en alguna parte del tracto digestivo. Por tanto, estos requieren una laparotomía exploratoria y extracción de esos cuerpos extraños a través de una cirugía. El internar al paciente es necesario para darle seguridad. Entonces aquí hablamos de lo que se llama la fístula traqueoesofágica. A ver, veremos qué tanto me falta. Un cacho, chicos. Bueno, ya no me queda mucho, lo terminaremos de una vez. La fístula traqueoesofágica benigna. Son pacientes con múltiples intervenciones o cuerpos extraños en el mediastino superior. Se observa en los pacientes con sonda endotraqueal o traqueostomía,
y sonda nasogástrica. Suele manifestarse por infección respiratoria recurrente o persistente y por la salida de contenido bilioso o saliva por la traqueostomía. La tomografía computarizada y el esofagograma con bario pueden ser útiles para determinar el diagnóstico, ¿ya? Para realizar una evaluación más completa se utilizan la endoscopía y la broncoscopía. Entonces, es una fístula que comunica entre el esófago y la tráquea y obviamente en ambos casos se puede hacer, lo principal es hacerlo, una endoscopía y una broncoscopía. Puede ser necesario retirar la traqueostomía temporalmente durante la endoscopía. En una fístula traqueoesofágica, los principios de tratamiento son eliminación de la causa, obviamente eliminar la causa, considerar la exclusión de la fístula mediante endoprótesis o derivación. Entonces se puede hacer también endoprótesis en estos casos y por último reparación y cicatrización retardada. En un paciente estable, la reparación definitiva puede evitar la necesidad de la exclusión o la derivación temporal. Si la causa de la fístula es un balón de traqueostomía, será necesaria una traqueotomía más larga o sin balón. ¿No ven? Entonces, por esa razón es que las tubos endotraqueales no se los puede tener por mucho tiempo, por más de 15 días, están en terapia intensiva porque pueden hacer una fístula hacia el esófago, ¿no? En estos casos también se tiene que utilizar antibióticos. El acceso enteral y la descompresión gástrica pueden realizarse con sondas de gastrostomía y eyunostomía, ¿no? Entonces, igualmente en estos casos hay que pensar siempre de cómo alimentarlos y para eso hay que hacer una alimentación, ¿ya? Cuando el estado del paciente es el adecuado, puede realizarse reparación mediante toracotomía, abordaje cervical, la fístula eh, puede intentar la separación definitiva en pacientes con deterioro. O sea, va a decir, si son pacientes que están en un mal estado general, no pensar en separar en forma definitiva. Hay que hacer una cirugía de salvataje solamente. La cicatrización de los factores de ocasiones también puede utilizarse endoprótesis esofágicas en este contexto, aunque esto debe determinarse en cada caso particular. Quedaríamos aquí, chicos, al hilo de Shantaki, que sería casi prácticamente el último tema de lo que es todo lo que es esófago. Tal vez más bien podríamos aprovechar, si ustedes me dicen, a ver, de la siguiente semana, miércoles, nos veríamos con este tema, y si algún tema más que les repita, que los refuerce, ya, me avisan, porque creo que vamos a estar dentro del tiempo, ¿no? ¿Hasta cuándo tenemos las clases teóricas normalmente conmigo? Joana, ¿tienes vos? Hola.